Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión vamos a continuar el tema de la deidad. Como ustedes saben, hemos ido abarcando este tema desde el primero y el segundo. Este sería el tercer tema sobre la deidad. Vamos a hablar en cuanto a Cristo Jesús, continuando con el segundo tema. Pero para poder continuar, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, te agradecemos por todo lo que nos das, por estudiar en este momento tu palabra. Te pedimos tu dirección, te pedimos tu guía para no poder entrar en vientos doctrinales, más bien podamos afirmar tu verdad y así predicar a todas las naciones, Señor, predicar con nuestro testimonio y así hacer tu voluntad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En el anterior tema hemos visto por qué a Cristo se lo llama el Hijo de Dios. Hemos investigado de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento para confirmar en el Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a continuar, vamos a adentrarnos más al tema para así poder ver por qué a Cristo se lo llama Hijo Eterno y en qué sentido era hijo antes de su encarnación y por qué se confirma que es Hijo de Dios desde su encarnación. Este tema tan maravilloso que nos llena de alegría y está dentro del plan de redención es muy importante, ya que hoy muchos dicen que Cristo es Hijo de Dios literalmente, que allá en un momento de la eternidad, Cristo ha sido engendrado literalmente por el Padre. Y así Cristo es Hijo de Dios porque ha salido o ha nacido o ha sido engendrado de la mente del Padre. Muchos predican de esa manera, pero tristemente están tergiversando la Escritura. Eso lo hemos confirmado en el estudio que hemos tenido anterior a este. Pero en este estudio vamos a confirmar que Cristo es Hijo de Dios según al pacto que se hizo antes de la fundación de este mundo. Para poder adentrarnos en el tema, vamos a ir a la Escritura. Vamos a Lucas, el capítulo número 3. Cuando nosotros vamos a la genealogía de Cristo, ahí encontramos mucha verdad de lo que dicen los apóstoles. Desde el verso 23 empieza la genealogía de Cristo. Yo voy a dar lectura desde el verso 36, la cual dice: hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí Lucas hace algo muy interesante. Cuando nos vamos a Mateo, Mateo solamente empieza desde David y después sigue con Abraham. Pero aquí vemos que Lucas nos lleva directamente hasta el Padre. Por eso dice hijo de Adán, después hijo de Dios. Según a su genealogía humana, se afirma que Cristo es Hijo de Dios. Se afirma cuando Él nace de mujer, como hemos leído en Gálatas el capítulo 4, el verso 4. Cuando vino el cumplimiento, Cristo nació de mujer, nació bajo la ley. Eso nos dice Gálatas 4:4. Ahora vemos que Cristo es Hijo de Dios de acuerdo a su genealogía humana, porque aquí habla de su genealogía, hijo de Matat, hijo de Leví, y así sucesivamente, y al final dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Se confirma que Cristo es hijo en su genealogía humana. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 1, para poder verificar esta gran verdad. Vamos al inicio del Nuevo Testamento. Nos dice de la siguiente manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Aquí podemos ver que Cristo es hijo según al linaje de David, según al linaje de Abraham. Recordemos que Dios hizo un pacto con Abraham. Le dijo: te voy a dar esta descendencia como las estrellas. Y de acuerdo al pacto, nació el hijo de la promesa, Isaac. Después de Isaac nacería Jacob. Después de Jacob
nacerían sus 12 hijos, y de acuerdo a sus 12 hijos se confirmaría el pueblo de Israel. Dios para su pueblo era como un padre, eso lo hemos visto en el anterior estudio. Pero tristemente su pueblo quebrantó el pacto eterno que Dios hizo primeramente con Abraham, pero el pacto continuó con David, y después de David con Salomón. Y así podemos ver sucesivamente que se cumplió el pacto con Cristo Jesús. Y en cuanto al pacto que estamos hablando, podemos ver que es el plan de redención. Entonces, según el plan de redención para rescatar a la raza humana, se hizo el pacto desde Abraham. Incluso con Adán ya había un pacto, pero Adán rompió ese pacto. Pero según la promesa, ese pacto se hizo antes de la fundación de este mundo. Entonces Cristo, para poder salvar a la raza humana, tenía que ser hijo de Dios antes de que este mundo fuese formado. Pero se confirma cuando Él nace. Por eso podemos ver en Mateo 1, directamente nos dice hijo de David, hijo de Abraham. Entonces Cristo es hijo de Dios según al pacto davídico, al pacto abrámico, y se confirma en su nacimiento, en su vida sin pecado, en su muerte y más que todo en su resurrección, así para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Recordemos lo que dice Gálatas el capítulo 3, el verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa también era para nosotros, para que podamos ser llamados hijos de Dios según al pacto que se cumplió en Cristo Jesús. Vamos a Romanos el capítulo 1, el verso 3, para poder confirmar esta gran verdad acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Muy bien dice el apóstol acerca de su Hijo, hablando de Cristo, que era del linaje de David. Otra confirmación para poder ver que se confirma que es Hijo en su encarnación, del linaje de David. Otra cita bíblica. Vamos a Lucas 1:35, la cual ustedes conocen, la cual dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí muy bien dice, será llamado Hijo de Dios. Se confirmará que es Hijo. Nos está diciendo aquí la Escritura, cuando el ángel le habla a María, que de ella nacería el Mesías prometido. De acuerdo a todo lo que estamos leyendo ahora, estamos viendo el cumplimiento de la promesa, la cual nosotros también tenemos que ser partícipes. Y somos partícipes si hemos aceptado a Cristo Jesús y queremos vivir una vida de acuerdo a su semejanza. Pero para poder adentrarnos más a este tema, vamos al Antiguo Testamento para poder ver esa relación de padre e hijo. Vamos a ver esa relación desde el Génesis. Vamos a Génesis, el capítulo 45, el verso 8. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí podemos ver cuando José perdona a sus hermanos, pero es muy importante recalcar estas palabras, que me ha puesto por padre de Faraón. Ahora, José no era el padre de Faraón, sino que él era su consejero. En ese sentido, era padre del Faraón. Según esta cita, vamos a ver las demás, que padre e hijo, esa relación no siempre era de que un padre tendría que engendrar a un hijo literalmente. Según la Escritura, padre e hijo también se lo puede interpretar en el aspecto espiritual. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 32, el verso 6, la cual dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Por eso dice la Escritura, pueblo loco e ignorante.
Y aquí muy bien notamos, ¿no es Él tu Padre que te creó? Aquí podemos ver la relación de Dios con su pueblo. Dios como su Padre y su pueblo como su Hijo. Y no es que era hijo literal, sino que era hijo de acuerdo al pacto de la promesa. Esa es otra relación la cual estamos viendo de acuerdo a la Escritura. Vamos a otro ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Primera Crónicas, el capítulo 28, el verso 6 dice: Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Recordemos que David quería construir un templo para Dios, pero Dios le dice: has derramado mucha sangre, el templo lo construirá tu hijo. Y estas palabras es directamente para Salomón, porque aquí muy bien dice Dios: y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa, y yo le seré a él por padre. Esa relación de padre e hijo podemos ver nuevamente en esta cita bíblica. Vamos también al mismo libro de Primera Crónicas, ahora al capítulo 22, el verso 10. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Aquí podemos ver también las mismas palabras que hemos visto en el anterior verso, y él me será a mí por hijo. Esa relación de padre e hijo estamos viendo nuevamente en Primera Crónicas 22:10. Vamos a otro ejemplo bíblico, la cual se encuentra en Job 29:15. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Job era como un padre a los menesterosos, nos dice la Escritura, pero no era padre literalmente, sino era como un padre al poder proporcionar de sus recursos a los que necesitaban. Otro ejemplo de padre, pero en otro contexto. Vamos a otro ejemplo bíblico. Se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 22, el verso 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá. Aquí podemos ver que se menciona a Eliakim, hijo de Hilcías. Y lo más interesante es que dice la Escritura: y será padre al morador de Jerusalén. Estas palabras eran para el pueblo de Israel apóstata. Pero aquí muy bien Dios pone como padre a Eliakim, porque dice: y será padre al morador de Jerusalén. Otra vez podemos ver esa relación de padre e hijo. Ahora poniendo como ejemplo a Eliakim, para que sea padre al morador de Jerusalén. Después ya no se le menciona a Eliakim en el Antiguo Testamento. Sí se lo menciona en algunas ocasiones, pero no es tan relevante como otros profetas y otros reyes en el antiguo Israel. Pero Dios hace esa comparación. Primero, Él se identifica como padre para su pueblo, y ahora está identificando a Eliakim como padre para Israel. Otro ejemplo bíblico, vamos a 1 Samuel, el capítulo 3, el verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Es obvio que Samuel no era el hijo literal de Elí, pero aquí Elí le llama: hijo mío, yo no he llamado. Pongo este ejemplo porque en el Antiguo Testamento estamos viendo cómo los que engendraban en el aspecto espiritual eran llamados padres. No porque engendraban literalmente, sino porque era su padre espiritual. Por eso, en todo el Antiguo Testamento vamos a ver esos ejemplos. Y en otro estudio vamos a ver cómo el apóstol Pablo engendra a Onésimo, en qué contexto. Eso lo vamos a ver en otro estudio, pero vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura. Segunda Reyes 2:11.
Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Aquí podemos ver cuando Elías se va al cielo en un carro de fuego. Y algo muy interesante es que Eliseo exclama: Padre mío, Padre mío. Obviamente Elías no era su padre literal, pero Elías era su mentor, era su padre espiritual. Recordemos que Eliseo pidió doble porción de su espíritu a Elías, y él concedió ese deseo. Por eso Eliseo miraba a Elías como su padre, pero su padre espiritual. Por eso clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Vamos a otro texto bíblico en cuanto a estos ejemplos, al último texto, la cual se encuentra en Segunda Reyes, el capítulo 13, el verso 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Aquí nuevamente podemos ver esa expresión: Padre mío, en la muerte de Eliseo. El rey Joás estaba triste porque consideraba a Eliseo como su padre espiritual. Entonces podemos ver que padre no siempre tiene que ser en el aspecto literal. Puede haber un padre espiritual de acuerdo a la Escritura, la cual hemos dado algunos ejemplos de muchos, las cuales hay en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver por qué Cristo es Hijo de Dios, según al pacto que se hizo antes de la fundación de este mundo. Vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 1, el verso 3. Vamos a la escritura bíblica, Efesios 1:3, la cual dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a centrarnos en estas palabras: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No es que Dios escoge a algunos para perdición, no. No entendemos de esa manera Efesios 1:4, sino que muchos han escogido a Dios y según a esa creencia que tenían en Dios, han sido constituidos hijos de Dios, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la palabra de Dios nos dice que según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación de este mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si nosotros creemos en Dios, creemos en su Hijo Cristo Jesús para nuestra salvación y lo aceptamos como Salvador personal, entonces nosotros somos escogidos antes de la fundación de este mundo. Eso nos quiere decir que el plan de redención se hizo antes de la fundación del mundo. Y para poder entender un poco más, vamos a Efesios el capítulo 3, el verso 9, la cual dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El apóstol Pablo menciona esas palabras: en los lugares celestiales. Y es importante porque aquellos quienes son considerados hijos de Dios, un día van a estar en los lugares celestiales. Aquí estamos viendo que el apóstol Pablo habla de un misterio, el misterio escondido desde los siglos en Dios. Siempre había sido un misterio la encarnación de Cristo, por ejemplo, como hemos leído en 1 Timoteo 3:16.
Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, escribe el apóstol Pablo. Entonces ese misterio se reveló a través de sus profetas. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a Romanos el capítulo 16, el verso 25, la cual dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ese misterio era el plan de redención. Los ángeles no lo sabían, tampoco sabían los seres humanos. Si bien Dios había dado ordenanzas a su pueblo en cuanto a los sacrificios, ellos no sabían como tal cómo acontecería. Entonces, según la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, poco a poco se ha ido abriendo ante nuestra vista ese misterio, la cual habla la palabra de Dios. Por ejemplo, si nos vamos a Romanos 11:25, nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que Cristo ha venido a morir por la raza humana, para poder darnos nuevamente la potestad de ser hijos de Dios, porque estábamos separados, pero Dios nos ha dado esa potestad de ser hijos de Dios por la promesa del pacto eterno, y también para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo en Efesios el capítulo 3, el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, ¿cuál es ese propósito eterno? Es poder salvar lo que se había perdido. Y se cumplió en Cristo Jesús. Entonces, según a lo que estamos viendo, el plan de redención se hizo antes de la fundación de este mundo. Y se cumplió en Cristo Jesús. Y antes que este mundo fuese formado, Cristo ya era llamado Hijo de Dios por el propósito eterno. Entonces, por ese propósito eterno, Cristo es llamado Hijo eterno de Dios, por ese propósito que tenía la deidad. Muy bien sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres se entregaron a sí mismos para poder realizar el plan de redención. Entonces, según ese plan de redención eterno, Cristo es llamado Hijo eterno al propósito que se cumplió en Cristo. Como dice en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a Isaías el capítulo 54, el verso 10, la cual dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Esta cita bíblica se refiere al nuevo pacto. Este nuevo pacto constaba que Cristo mismo daría su vida por nosotros, y según al pacto que se hizo, podríamos ser nosotros llamados hijos de Dios, así como hemos leído en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces nosotros podemos ser partícipes de ese pacto. Isaías 42:6 nos dice: yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces ese pacto, la cual habla aquí, se cumplió en Cristo, porque Cristo abrió los ojos de los ciegos y también sacó de la cárcel a los presos de la prisión. Aquí puedo ver que está hablando espiritualmente en cuanto a sacó de la cárcel a los presos, pero también habla literalmente en abrir los ojos a los ciegos. Bueno, podríamos ver en el aspecto literal, porque
curó a los ciegos y también abrió los ojos de los ciegos, espiritualmente hablando. Hablamos de Cristo aquí, que se cumplió el pacto en él. Primera Corintios, el capítulo 2, el verso 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Los judíos tenían la palabra de Dios. Cristo mismo había dicho estas palabras: escudriñad las Escrituras, porque en ella parecéis que tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. En ese momento solamente había el Antiguo Testamento. Entonces ellos hubieran reconocido al Mesías. Pero como muy bien dice aquí, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Estaban con ese odio, estaban con ese resentimiento. Entonces no podían ver ese cumplimiento que se hizo antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de los siglos es antes de que este mundo fuese formado. Así como dice en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué prometió Dios antes del principio de los siglos? La vida eterna. Eso nos dice Tito 1:2, que antes que todo fuere formado, la vida eterna ya estaba prometida a aquellos quienes recibirían al Hijo de Dios, según el pacto de la promesa. Vamos a Efesios 1:5, la cual nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todas estas citas nos muestran de que el plan de redención estaba antes de que el mundo fuese formado. Entonces Cristo es Hijo de Dios según el pacto que se hizo antes. Por eso nosotros somos llamados hijos de Dios antes de que este mundo fuese formado, porque ya estábamos predestinados a ser adoptados como hijos de Dios. Porque muy bien dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí la palabra de Dios habla de una predestinación, pero no una predestinación en el sentido de que Dios predestinó a unos para que se pierdan y predestinó a otros para que se salven. Esa doctrina no existe en la palabra de Dios. Aquí muy bien dice que predestinó para ser adoptados hijos de Dios a aquellos quienes creen. Por medio de Cristo nosotros somos llamados hijos de Dios porque Él se volvió hijo de Dios. Se volvió hijo de Dios por el pacto eterno. Por eso es llamado Cristo el Hijo eterno. Siempre tenemos que recordar esas palabras para explicar este tema. Y también podemos complementar con Romanos el capítulo 8, el verso 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Clamamos Abba, Padre, porque hemos recibido ese espíritu de adopción. Hemos sido adoptados para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a otra cita bíblica, la cual se encuentra en Apocalipsis 13:8, la cual dice: y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Solamente nos vamos a centrar en estas palabras: el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Cristo fue inmolado desde el principio, pero literalmente no fue muerto desde el principio, sino que estaba predestinado a morir por la raza humana, a ser inmolado, como dice en 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí podemos ver estas palabras: desde antes de la fundación del mundo. Y en todo el Antiguo Testamento, en cuanto al sacrificio de los corderos, se muestra esa gran verdad.
que ellos tenían presente, pero era un misterio, la cual ha sido revelada a nosotros según la palabra de Dios. Así también como dice en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el reino de los cielos, el reino de Dios, ya estaba antes de la fundación de este mundo. Ya estaba ahí, como dice la Escritura, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros queremos ser partícipes con Cristo Jesús y morar allá en el reino de los cielos que ya estaba preparado antes de la fundación de este mundo. Todas estas citas, queridos hermanos, nos confirman esta gran verdad de que nosotros somos predestinados a ser adoptados hijos de Dios antes de la fundación de este mundo. Y Cristo también ya estaba predestinado a poder ser hijo de Dios antes de la fundación de este mundo. En ese sentido, por el pacto que se hizo para salvar a la raza humana, Cristo es llamado hijo de Dios antes, pero no porque Él salió del Padre, o no porque Él fue engendrado del Padre, o porque el Padre por su mente lo engendró. Nada de eso tiene sentido según la Escritura. Todo lo que estamos leyendo confirma que Cristo es hijo de Dios antes por el pacto eterno, porque por la adopción nosotros somos llamados hijos de Dios, por esa adopción que se hizo antes de la fundación del mundo. Yo sé que las palabras parecen repetitivas, pero es importante para este estudio. Ahora vamos a leer lo que dice la mensajera del Señor. Solamente hemos dado lectura a las citas bíblicas. Ahora veamos lo que dice Ellen White. Dice de la siguiente manera, por ejemplo, en la Signs of the Times, el 25 de marzo de 1897. El párrafo 8 dice: la encarnación de Cristo es un misterio. La unión de la divinidad con la humanidad es un misterio en verdad, escondido para Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos fue guardado en eterno silencio por Jehová y fue revelado por primera vez en el Edén, por la profecía de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente y que ésta heriría su calcañar. La mensajera del Señor confirma las palabras que hemos dado lectura en Efesios y en Romanos de ese misterio que estaba oculto desde los siglos eternos. Y se da a conocer en Génesis el capítulo 3, el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y muy bien dice el apóstol Pablo que esa simiente es Cristo, según Gálatas el capítulo 3, el verso 16. Cristo triunfaría sobre la muerte y sobre el pecado. El diablo no ganaría ventaja sobre Cristo, solamente le heriría el calcañar. Y la mensajera del Señor menciona que esa profecía también es universal. Entonces, esa profecía estaba desde los siglos eternos y por Jehová había sido guardado en silencio, de la unión de la divinidad con la humanidad. Por eso siempre recalcamos 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad, porque es grande, queridos hermanos. No podemos ir más allá de lo revelado. En ningún momento la Biblia nos dice que Cristo ha tenido un principio con todo lo que estamos estudiando. Cristo no tiene un principio, no ha sido engendrado por el Padre literalmente. Ese misterio, la cual habla la palabra de Dios, se encuentra en su unión de la divinidad con la humanidad. Un Dios no puede engendrar a otro Dios, eso es ilógico. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice la mensajera del Señor. Presentar al mundo este misterio que Dios mantuvo en silencio durante siglos eternos, antes de que el mundo fuera creado, antes de que el hombre fuera creado, era la parte que Cristo debía desempeñar en la obra que emprendió cuando vino a esta tierra.
Y este maravilloso misterio, la encarnación de Cristo y la expiación que Él hizo, debe ser declarado a cada hijo e hija de Adán, ya sea judío o gentil. Sus sufrimientos cumplieron perfectamente las exigencias de la ley de Dios. Pero todavía quedan muchos misterios por revelar. ¿Cuánto de los que se reconoce como verdad es misterioso e inexplicable para la mente humana? ¿Cuán oscuras parecen las dispensaciones de la providencia? ¿Cuán necesaria es la fe y la confianza implícitas en el gobierno moral de Dios? Estamos dispuestos a decir con Pablo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Entonces se revelará mucho en la explicación de asuntos sobre los cuales Dios ahora guarda silencio, porque no hemos recogido ni apreciado lo que se ha dado a conocer acerca de los misterios eternos. Los caminos de la providencia se aclararán, los misterios de la gracia por el medio de Cristo serán revelados. Se explicará lo que la mente no puede captar ahora, lo que es difícil de entender. Veremos orden en lo que parecía inexplicable, sabiduría en todo lo que se nos niega, bondad y misericordia en todo lo que se nos imparte. La verdad se revelará a la mente libre de oscuridad en una sola línea, y su brillo será soportable. El corazón cantará de alegría, las controversias terminarán para siempre y todas las dificultades se resolverán. Muchos misterios aún hay por resolver. No todo está revelado. Muy bien lo dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios nos ha revelado esta gran verdad de la deidad, de que Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad, pero Él no ha sido engendrado allá en la eternidad. No ha tenido un principio, como muchos lo predican, sino que Él ha sido hijo de Dios antes de su encarnación por el pacto que se hizo. Y para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, porque ya estábamos predestinados de poder ser adoptados como hijos. Porque Cristo se convirtió en hijo de Dios según al pacto, pero se llama hijo eterno por el pacto eterno. Eso es lo que muchos no pueden comprender y solamente tildan a los que predicamos la verdad de que Cristo no ha tenido un origen, de que estamos negando que Cristo es hijo de Dios. No lo estamos negando, más bien lo confirmamos según a lo que dice la Escritura y no a especulaciones humanas. No tergiversamos la palabra del Señor. Vamos a un escrito del Espíritu de Profecía que se encuentra en la Review and Herald, ahí como tú puedes ver en tu pantalla. Battle Creek, Michigan, 11 de septiembre de 1894. En la primera página de este manuscrito, titula Study the Bible for Yourselves, by Mr. Ellen G. White. Es muy importante lo que vamos a leer a continuación. Nos dice la mensajera del Señor: aunque profesaban conocer y adorar al Dios verdadero y viviente, lo representaban de manera totalmente falsa, y el carácter de Dios, tal como lo representaba su Hijo, era como un sujeto original, un nuevo don al mundo. Cristo hizo todo lo posible para eliminar las tergiversaciones de Satanás, a fin de que la confianza del hombre en el amor de Dios pudiera ser restaurada. Podemos ver que los judíos representaban mal el carácter de Dios. Cristo vino para poder cumplir la santa ley de Dios y también para demostrar el carácter de su Padre al cumplir los mandamientos de su Padre, para eliminar las tergiversaciones de Satanás, para que el hombre pueda confiar en el amor de Dios. Por eso podemos ver en Juan el capítulo 14, cuando Felipe le pregunta, o le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y tú me dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo representó al Padre en todo sentido. Y así también el Espíritu Santo representa a Cristo en todo. Lo representa y le personifica, pero no es Cristo.
Así entendemos el plan de redención. Pero lo que voy a dar lectura en este momento es algo que me ha impresionado. Primeramente lo voy a dar lectura en inglés para poder ver la traducción original, la cual dice: He taught men to the address to the supreme ruler of the universe by the new name, our Father. This name signifies his true relation to us, and when spoken in sincerity by human lips, it is music in the ears of God. Christ leads us to the throne of God by a new and living way, to present him to us in his paternal love. Ahora doy lectura en español. Enseñó al hombre a dirigirse al gobernante supremo del nuevo universo con el nuevo nombre, Padre Eterno. Este nombre significa su verdadera relación con nosotros, y cuando es pronunciado con sinceridad por labios humanos, es música para los oídos de Dios. Cristo nos conduce al trono de Dios por un camino nuevo y vivo para representarlo a nosotros en su amor paternal. Review and Herald, 11 de septiembre de 1894, el párrafo 6. En todos los evangelios podemos ver que Cristo se relaciona con su Padre diciéndole Padre nuestro. Era una relación que Él tenía. Y esa relación también Él quiere que nosotros tengamos. Por eso dice esta cita: este nombre significa su verdadera relación con nosotros. Esta cita confirma todas las citas que hemos leído del Nuevo Testamento. Cristo fue inmolado antes de la fundación de este mundo. Y así como dice Efesios, nosotros somos llamados hijos de Dios, somos adoptados antes de la fundación de este mundo porque somos predestinados a ser hijos de Dios si aceptamos a Cristo Jesús para tener esa verdadera relación con nuestro Padre Celestial. Porque Cristo, siendo Hijo de Dios, nos da esa potestad a nosotros para que seamos llamados hijos de Dios, para tener esa verdadera relación con el Padre. Y es una música, nos dice aquí, para los oídos de Dios. Y así Cristo nos conduce al trono de Dios para presentarlo a nosotros en su amor paternal. Esta cita confirma todo lo que estuvimos estudiando, queridos hermanos. Realmente es muy impresionante que nosotros podamos llamarlo Padre, así como Cristo lo llamó Padre, según al pacto eterno que se cumplió en Él y se cumplió también en nosotros, o puede cumplirse en nosotros, como dice Gálatas 3:29. Nunca olviden: y si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nosotros somos de Cristo Jesús. Hemos profesado ese nombre, hemos aceptado a Cristo Jesús. Y somos del linaje de Abraham. Y según la promesa somos herederos para poder heredar la patria celestial. Esa promesa que ahora estamos esperando. Entonces, Cristo Jesús, al decir Padre Eterno, también dio esa revelación a nosotros para que nosotros podamos tener esa relación con Él, con nuestro Padre Celestial. Por eso también oramos: Padre Eterno, o Padre nuestro, que estás en los santos cielos. Aquí nos confirma que Cristo no es hijo literal del Padre, sino era para darnos ejemplo a nosotros y para que tengamos esa comunión con nuestro Padre Celestial. Dice 1 Juan, el capítulo 3, el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y ese amor por nosotros ya estaba desde los siglos eternos. Por eso Cristo fue inmolado desde la fundación de este mundo. Dice Efesios el capítulo 2, el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo quiere que podamos reinar allá con Él en los lugares celestiales. Por eso nos ha dado esa potestad y nos ha adoptado como sus hijos.
y nos da el poder para vencer el pecado, siendo participantes de la naturaleza divina. Y todo para ser partícipes de la naturaleza divina empieza siendo hijos de Dios. Empieza que nosotros podamos aceptar a Cristo Jesús porque Él se convirtió en hijo de Dios para que nosotros también lo seamos y tengamos esa comunión con el Padre. Y vamos a poder reinar con Él por la eternidad. Dice 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Cristo sufrió aquí en esta tierra, entonces nosotros también vamos a sufrir como Él. Vamos a ser vituperados como Él. Nos van a censurar como le censuraron a Cristo Jesús. Si a Cristo le dijeron demonio tiene, también nos dirán a nosotros. También se burlarán de nosotros y dirán que nuestra doctrina es una doctrina satánica. Así dirán de nosotros, queridos hermanos. Pero al final vamos a ver que vamos a poder reinar con Él en la eternidad, si somos partícipes de sus sufrimientos. Y tenemos que estar preparados para ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Muy bien lo dice la Escritura en Hebreos el capítulo 2, el verso 14. Así que, por cuanto los hijos de los hombres participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para poder destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó de la simiente de Abraham, porque le convenía ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de los hombres, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la promesa más grande está en Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Podemos ser coherederos con Cristo porque primeramente fuimos adoptados como hijos de Dios. Cristo dijo en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Y en Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la gran esperanza ahora en los días de hoy, que por ser adoptados como hijos de Dios, nosotros podemos heredar con Cristo allá por la eternidad. Si vencemos al pecado y vencemos al mal, podemos gobernar con Cristo Jesús allá en el reino de los cielos. Tenemos que entender que Cristo venció siendo hijo de Dios. Él no utilizó su poder divino. Él vino con nuestra naturaleza caída para que nosotros podamos ser partícipes de su naturaleza. ¿Y qué enseñanza queremos dar con esto? Que se confirma que Cristo venció a la muerte y al pecado como hijo de Dios, para que nosotros también podamos vencer como Él venció. Y así nos ha constituido a nosotros ser parte de esa promesa, de ese linaje, y ser herederos con Él, porque nosotros también somos hijos de Dios, así como Cristo es hijo de Dios. Solamente en esa promesa podemos nosotros vencer, porque creemos que Cristo es hijo de Dios y se confirma en su encarnación, según al pacto divino y al plan eterno, conforme a su promesa. Somos del linaje de Abraham si creemos por la fe, y también ser herederos según la promesa, porque somos llamados hijos de Dios. Ese es el plan de redención, queridos hermanos. Hasta ahí nos revela la palabra de Dios. No es que Cristo salió del Padre o fue engendrado allá por el Padre en la eternidad. Nada de eso nos dice la palabra de Dios. Ahora terminamos con estas citas de la mensajera de Dios. Se encuentra en la Review and Herald el 3 de noviembre de 1904, la cual titula Predica
la palabra. Solo por la fe en el nombre de Cristo puede el pecador ser salvo. Él es el profeta, sacerdote y rey de toda la humanidad regenerada. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, y de su plenitud todos hemos recibido. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén por esta cita. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, y a todos los que le reciben, les da potestad de creer en su nombre y ser hechos hijos de Dios por adopción. Porque Cristo es el Verbo eterno. Aquí muy bien lo dice la mensajera del Señor, el Verbo eterno. Cristo siempre fue Verbo, siempre fue Hijo de acuerdo al pacto, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. En eso también consta el misterio, queridos hermanos, que se ha revelado ante nosotros, pero faltan muchos misterios más por ser revelados. Y de esa manera la hermana White menciona en el matinal Exaltada Jesús, la página 11, el párrafo 9. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Él es el Hijo eterno que posee vida eterna. Con esa cita ya lo decimos todo. Cristo es Hijo eterno porque posee vida eterna. No que ha sido derivado de alguien, no que ha sido engendrado de alguien, sino que Él no tiene inicio. Así como el Padre no tiene inicio, lo propio pasa con Cristo. Primera Juan 5:12 nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y lo más impresionante, que la mensajera del Señor en el deseado nos dice, de acuerdo a esa cita bíblica, estas palabras: en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? En Cristo hay vida original, no derivada de otra. Cristo no ha sido engendrado allá por la eternidad. Él es llamado Hijo de Dios por el pacto eterno, y antes de que Él pueda encarnarse ya era Hijo, pero se confirma en su encarnación, en su vida sin pecado y también en su muerte y más que todo en su resurrección, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, según al pacto y según al linaje de Abraham. Y hoy hemos visto que somos adoptados hijos de Dios antes de la fundación de este mundo, porque somos predestinados antes. Esa es la gran promesa que se hace en la Biblia, para que podamos heredar con Él si vencemos el pecado, solamente por su gracia y su misericordia, y si somos partícipes de su naturaleza divina. Es muy creíble lo que dice aquí. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Pero tristemente hay muchas personas que no comprenden la palabra de Dios y lo tergiversan, y cada vez que leen Hijo de Dios, dicen, ya ve, Cristo ha sido Hijo de Dios literal, engendrado por el Padre. Nada de eso nos dice la palabra de Dios. Hasta aquí hemos llegado con el tema del día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición para poder comprender estas grandes verdades y así no tergiversar la palabra de Dios y seguir escudriñando. Vamos a seguir con esta serie de temas para no adentrarnos o no entrar en vientos doctrinales y defender la verdad a su profundidad, si el Señor lo permite. Para terminar, me voy a arrodillar en este momento y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos muy agradecidos a ti por el tema que nos has impartido en este momento. Hemos confirmado la verdad de tu palabra, que somos llamados hijos de Dios. Somos llamados tus hijos, Señor, por adopción, antes de la fundación
de este mundo por el pacto eterno que se cumplió en Cristo Jesús, porque Él nos da la potestad de ser llamados hijos tuyos. Te pedimos que esta gran verdad pueda ser grabada en nuestra mente, la eternidad de Cristo, para no tergiversar la Escritura, y así poder confirmar las tres personas de la deidad y seguir predicando tu palabra. Te pedimos por aquella hermana, por aquel hermano que siempre escucha los videos, que se haga tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Dios que yo conozco es poderoso, está dispuesto en todo lugar, conoce el final desde el principio, no tiene un inicio, no tendrá un final. Mayor que el universo habita un corazón, igual que su justicia es su perdón. De un modo misterioso se hizo hombre, mas en su gracia tengo salvación. El Dios que yo conozco deja corona y viene en busca del perdido. No se intimida al dolor y al sacrificio. Abre sus brazos por salvar al pecador. El Dios que yo conozco haría todo otra vez si es necesario. Fue más allá que alguien pueda imaginarse. Mucho mayor que su misterio es su amor. El Dios que yo conozco es diferente, hace todo por salvar al pecador, entrega su propia vida por sus hijos, muriendo inmolado en la cruenta cruz. Mayor que el universo habita un corazón, igual que su justicia es su perdón. De un modo misterioso se hizo hombre, mas en su gracia tengo salvación. El Dios que yo conozco deja corona y viene en busca del perdido. No se intimida al dolor y al sacrificio. Abre sus brazos por salvar al pecador. El Dios que
que yo conozco. Haría todo otra vez si es necesario. Fue más allá que alguien pueda imaginarse. Mucho mayor que su misterio es su amor.